Buenas noches, hermanos. Realmente es un privilegio encontrarnos nuevamente aquí en la casa del Señor. El Señor dice en su palabra que cuando 2 o 3 nos reunimos en su nombre, ¿qué pasa? El Señor también está en medio nuestro. Así que en estos momentos nosotros estamos en la presencia del Señor. Como dijo el pastor recién, el tema de esta noche lleva por título Una voz como de trompeta. Y la lectura que se leyó, la vamos a leer otra vez para comentarla, se encuentra en Apocalipsis 1, versículos 10 y 11, que dice así: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y allí aparecen 7 nombres: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Bueno, vamos a comenzar que aquí Juan, el apóstol, está en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué día era este? Yo vengo del catolicismo, de hecho tengo una maestría en teología católica, y ellos afirman que aquí lo que está diciendo la palabra de Dios es que ese día era un domingo, porque ellos le llaman el día del Señor al domingo. Entonces, ¿qué día era en realidad el día del Señor? Bueno, hay 2 elementos poderosos que nosotros vamos a tener claro para definir correctamente el día del Señor. Primero y principal, en toda la Biblia hay un solo día que tiene un Señor. La semana tiene 7 días, pero hay un solo día de la semana que tiene un Señor. ¿Y qué día es? El Shabbat, el sábado, el día de reposo, dice también algunas versiones. ¿Y eso dónde lo encontramos? Mire, ustedes pueden encontrarlo en Mateo 12:8, Marcos 2:28 y Lucas 6:5, que dice así: porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. O del día del reposo, según la versión que tenga. Y luego abajo dice: el día de reposo significa sábado. Así que hasta ahora podemos concluir de que en Apocalipsis 1:10 el día del Señor es sábado. Pero hay otro elemento más que también nos ayuda. ¿De qué nacionalidad era Juan? ¿Acaso Juan no era judío? Cristo no era judío, del pueblo judío, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel de antaño. Por supuesto. ¿Y ellos qué día guardaban como judíos, como pueblo de Dios? El sábado. Entonces la pregunta que yo haría a esta gente: ¿ustedes piensan que Juan iba a desobedecer a Cristo y llamarle el día del Señor a otro día? Por supuesto que no. Entonces, el día del Señor era un sábado. Y detrás de mí, dice el versículo, oí una voz como de trompeta. Y aquí vemos a Cristo otra vez identificarse como el yo soy. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Y luego le da la orden al profeta Juan para que escriba en un libro lo que ve y se lo entregue a las 7 iglesias específicas que están en Asia. Ahora, solamente habían 7 iglesias en Asia. Habían más de 7. Pero Dios escogió estas 7 iglesias por las características que tenía y el mensaje que Dios quería enviar.
para la iglesia cristiana de todos los tiempos, porque esas 7 iglesias también implica 7 periodos históricos por el cual la iglesia iba a pasar y está pasando, porque nosotros estamos en lo que corresponde al último periodo, al periodo número 7 de los 7 periodos, que corresponde a la Odisea, y va a seguir después de nosotros también, así que representa a la iglesia también del presente y del futuro. Ahora, otro detalle importante que lo vamos a encontrar en Apocalipsis es que Juan dice que primero oyó detrás de él una voz fuerte como de trompeta. Él primero oye detrás de él, o sea que él no está viendo. Pero luego dice que cuando él se vuelve y mira, va a ver que lo que ve es diferente. El símbolo de lo que él ve es diferente al símbolo de lo que él escucha. Y eso hay que tenerlo bien en cuenta, porque Juan lo usa varias veces en el libro de Apocalipsis. Luego lo vamos a ver en otro contexto, será para el miércoles próximo, donde también él oye una cosa, pero cuando él mira ve otra. Es decir, oye un símbolo y lo identifica con un símbolo, pero cuando él mira ve otro símbolo. Él escucha aquí una voz y son trompetas. Se supone que cuando él mira tendría que ver trompetas, pero no ve trompetas. ¿Qué es lo que ve? El versículo que sigue allí dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo Jesús. Cristo Jesús es el Hijo del Hombre. Y luego dice: vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Como ustedes pueden ver, los símbolos son diferentes, pero realmente se está tratando de Jesús, porque él escucha la voz de Jesús y cuando lo ve a Jesús, pero diferente, porque lo ve todo cambiado. De hecho, él no lo reconoce. Juan era el discípulo amado cuando Cristo estaba en la tierra. Había una amistad muy cercana con Jesús, tanto así que Jesús le dice a él: he ahí tu madre, y a la madre le dice: he ahí tu hijo. Lo consideraba como un hermano, como un familiar. Sin embargo, cuando Juan lo ve en la gloria, glorificado a Cristo Jesús, no lo reconoce. No reconoce al Salvador. Y los versículos que siguen, del 14 al 16, sigue la descripción de cómo estaba Jesús, aparte de las vestiduras blancas, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Habla de sus cabellos, cómo era, habla de sus ojos, habla de sus pies y habla de su voz. Y en el versículo 16 me detengo porque dice: y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Todo esto es símbolo. Ya hablamos de que el libro de Apocalipsis es rico en símbolos y hay que saber interpretar los símbolos. ¿Qué entendemos cuando dice que de su boca, de la boca del Hijo del Hombre, es decir, de la boca de Jesús, salía una espada aguda de 2 filos? Bueno, si ustedes van a Hebreos 4:12, allí dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de 2 filos, que penetra ahí en lo profundo y que discierne pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿con qué está comparando la espada de 2 filos?
con la palabra de Dios. Antiguo y Nuevo Testamento, 2 filos, corta hacia abajo y hacia arriba. Entonces, lo que está hablando Cristo aquí, que de su boca salía una espada de 2 filos, lo que está saliendo de la boca de Cristo es palabra de Dios. Es lo que está tratando de decir. Ahora, hay otro detalle que conviene aclarar. ¿En qué lugar en el cielo estaba Juan durante esta visión? Y esto es muy importante resaltarlo, porque hay muchos cristianos de otras denominaciones que afirman que Cristo, cuando ascendió al cielo, se fue al lugar santísimo del santuario celestial. Y ahora voy a explicar un poquito el santuario, porque a lo mejor algunos de ustedes no conocen de lo que estoy hablando cuando digo santuario. Había un santuario terrenal que era figura y sombra del celestial, era una copia del celestial. Imagínense que el santuario, para que ustedes tengan una idea, imagínense que este templo es el santuario. El patio de afuera, todos los alrededores, es lo que se le llamaba el atrio o el patio, que tenía una sola entrada. Digamos, aquí hay una sola entrada para entrar. Entonces, lo mismo el atrio tenía una sola entrada. Estaba orientado hacia el este, para que los que adoraban al verdadero Dios le dieran espalda al sol, porque los que adoraban al sol le daban el frente. Y entonces Dios estableció ese detalle importantísimo, que la orientación del santuario fuera que la puerta estuviese hacia el este, para darle la espalda al sol y darle el frente al verdadero Dios. Entonces, entrando al tabernáculo, vamos a encontrar 2 habitaciones. Imagínense que donde ustedes están sentados vendría a ser la primera habitación. Ustedes entran y se colocan allí. Ese es el lugar santo. Y luego, digamos que aquí, donde están las flores, hacia ambos costados, había un velo, una cortina que separaba el lugar santísimo donde estoy yo ahora en estos momentos. ¿Ven? Sería así como estaba conformado el santuario. Ahora, si el santuario tenía una sola puerta, ¿cómo es posible que si Cristo ascendió a los cielos, de una vez se pusiera aquí? Indudablemente que tiene que haber entrado por ahí y pasar primero por el lugar santo, para luego entrar al lugar santísimo, porque no había una puerta directa para entrar al lugar santísimo. Pero fuera de ese razonamiento, tenemos la palabra de Dios y tenemos el capítulo 1 de Apocalipsis, que nos aclara perfectamente que cuando Cristo ascendió al cielo, Él fue al lugar santo primero. ¿Y por qué? Porque en el lugar santo habían 3 muebles. Estaba el candelero o el candelabro de 7 lámparas de fuego. Enfrente del candelabro estaba la mesa de los panes. Estoy hablando del santuario terrenal. Imagínense que por la mitad así del salón, de este lado, si allá en el este y acá en el oeste, hacia el sur, estaba el candelabro. O sea, orillando la pared, ahí está el candelabro. Y enfrente está la mesa de los panes. Y cerca, bien cerca del velo, había un altar de oro que era el altar del incienso. Y en este lugar, que sería el lugar santísimo, había un solo mueble que era el arca del pacto. Por lo tanto, si Juan está viendo el candelero de oro, significa que él estaba en el lugar santo del santuario celestial. Entonces, no hay que estar haciendo ningún tipo de razonamiento. La palabra de Dios lo explica
y profundamente bien. Juan está en visión y cuando se da vuelta ve 7 candeleros de oro. Ahora, otra pregunta que alguien se puede hacer: ¿y por qué Apocalipsis comienza con el candelero de oro y no comienza, por ejemplo, con los otros muebles que estaban en el atrio? En el atrio habían 2 muebles: estaba el altar del sacrificio y estaba la fuente de bronce o la fuente de lavamiento o lavacro. ¿Por qué Apocalipsis no comienza por ahí? Porque eso pasó cuando Cristo estaba en la tierra, y este libro fue revelado a Juan cuando Juan ya tenía unos cuantos años en el cielo, que había ascendido. Sin embargo, el libro de Apocalipsis esboza esa vida pasada de Cristo en el mismo capítulo 1 de Apocalipsis, y eso lo vimos el sábado. Por ejemplo, en el versículo 4 y 8 que decía: el que es, el que era y el que ha de venir. Y también en el versículo 18 de Apocalipsis dice también: el que estuvo muerto, mas he aquí que vive por los siglos de los siglos. Si estuvo muerto, significa que él llegó hasta el altar del sacrificio, salió del campamento, él se encarnó y vivió en el campamento, bien afuera, alrededor del tabernáculo. En un momento dado de su vida, él va hacia el santuario y el primer mueble que encuentra es el altar del sacrificio. Ahí él da su vida en propiciación por el pecador. Porque el altar del sacrificio es una representación de la cruz de Cristo. ¿Y eso cuándo lo cumplió? ¿En el cielo o en la tierra? En la tierra. Pero también Cristo fue sepultado y resucitó. Y ese símbolo está representado mejor dicho, ese acontecimiento está representado por el símbolo del lavacro. Y nosotros como pecadores hacemos exactamente el mismo camino. Salimos del mundo, que vendría a ser el campamento, y cuando somos llamados y hacemos caso al Espíritu Santo, vamos hacia el santuario, y llegamos al atrio, y en el atrio encontramos el altar del sacrificio, donde nosotros allí morimos a la vida antigua. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Así que en el altar del sacrificio, nosotros como pecadores somos crucificados con Cristo Jesús. Allí morimos, pero luego renacemos porque somos sepultados en agua, y al salir del agua somos una nueva criatura en Cristo Jesús, y ese símbolo se cumple en el lavacro. ¿Se entendió? ¿Quedó claro esto para ustedes? Ahora bien, vamos a hablar del símbolo del candelero, del candelabro, porque eso es muy importante. ¿Qué significa eso para nosotros, el candelabro? ¿Tendrá algún significado? Ustedes saben que la tienda, el tabernáculo de reunión en el desierto, no tenía ventanas, tenía solamente una puerta de entrada, no tenía otra puerta, así como aquí que hay otras puertas laterales, no, una sola puerta. Y la puerta de entrada tenía un velo, el primer velo, o decir una cortina. Por lo tanto, eso era un lugar muy oscuro. De esa manera, Dios mandó a que se construyera el candelero de 7 lámparas de fuego, para que ardiera continuamente, noche y día, porque era la única fuente de luz dentro del santuario, del tabernáculo. La única fuente de luz era el candelero, y esa fuente de luz tenía que estar constantemente prendida.
y los sacerdotes tenían que hacerle también mantenimiento, ponerle aceite, porque funcionaba con aceite, cambiarle la mecha, cortarle la parte de arriba de la mecha cuando se carbonizaba y no iluminaba bien, pero siempre ese candelero tenía que estar iluminando bien continuamente, noche y día. ¿Qué representa? ¿Quién dijo yo soy la luz del mundo? Cristo Jesús. Así que ese candelero representa a Cristo Jesús, y ustedes pueden ir a Juan 8:12, donde Cristo dice yo soy la luz del mundo. Pero ustedes saben que también representa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también está representado en el candelero, porque el Espíritu Santo se representa con ¿qué cosa? ¿Qué se le echaba al candelero para que iluminara, para que ardiera esa mecha? Aceite. ¿Y qué se hacía con el aceite? Antiguamente, ¿qué se hacía con el aceite? Se ungía. Se preparaba un aceite especial, el aceite de la unción. Ustedes, en el Antiguo Testamento hay una cantidad de versículos que habla del aceite de la unción. Yo les voy a dar uno, Levítico 8:12. Pero luego en Isaías 61:1 y su equivalente en el Nuevo Testamento, Lucas 4:18, Cristo dice esto: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió. Así que el Espíritu también unge, el aceite unge, el Espíritu unge. Por lo tanto, el aceite representa al Espíritu Santo. ¿Quedó claro? Así que allí, en ese candelero, está representado el Espíritu Santo. Pero él no es el único símbolo para el Espíritu Santo. Las lámparas de ¿cómo eran? ¿Eran lámparas eléctricas? Eran lámparas de fuego. Y entonces ustedes ven allí en Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4, donde estaban los discípulos unánimes reunidos juntos, y de pronto en ese lugar entra un viento recio. ¿Y cómo sigue el versículo? Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, el candelero representa a Cristo, representa al Espíritu Santo, y no se termina ahí. Si nosotros vamos al Salmo 119, 105, dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que el candelero representa a la palabra de Dios, que ilumina. Sin embargo, Cristo utiliza el símbolo del candelero en Apocalipsis capítulo 1 para representar a la iglesia, porque en el versículo 20 del mismo capítulo 1 de Apocalipsis, Cristo le da la clave, el misterio. Le dice: el misterio de los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Por lo tanto, sus iglesias están representadas en el candelero. Por eso él en Mateo 5, versículos 14 al 16, cuando Cristo dijo yo soy la luz del mundo, luego le dijo vosotros sois la luz del mundo. Y él agrega unas palabras tremendas. Dice: una ciudad asentada sobre un monte, en la cima de un monte, dice, no se puede esconder. Si la ciudad está arriba de un monte, en la cima de un monte, jamás se puede esconder esa ciudad. Pero luego dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Un almud era una caja que se utilizaba para medidas.
Cuando se quería medir, por ejemplo, harina, se quería medir sal o arena, se utilizaba ese almud, que era una caja, que era una medida. Entonces, ¿quién va a poner una lámpara dentro de una caja? ¿Cómo se va a iluminar en su habitación? ¿O debajo de la mesa o debajo de la cama? ¿Cómo se va a iluminar? Generalmente la luz se coloca, como dice aquí, en el candelero, a lo alto, arriba, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo que está diciendo el Señor es que tú eres un candelero de Dios, eres luz para este mundo que perece, pero tú tienes que iluminar y tienes que comenzar, ¿qué dice aquí? En tu casa. Por ahí comienza. Y no me estoy refiriendo a donde ustedes viven. Ahí tienen que iluminar, pero la casa de Dios aquí también tiene que iluminar. Porque aquí viene mucha gente buscando del Señor, buscando la luz verdadera, y ustedes tienen que dar luz verdadera. Porque ustedes son la luz del mundo, nosotros somos la luz del mundo en esta hora. Dios nos llamó para eso. Entonces, tenemos una gran responsabilidad. Pero hay otro detalle interesante que nos hablan los versículos de Apocalipsis que estamos viendo acá. Cuando Juan se dio vuelta y miró, vio al Hijo del Hombre, vio a Cristo caminando entre los candeleros. ¿Qué significa eso? ¿Qué simboliza eso? Que Cristo tiene el control de su iglesia. Y lo tiene en todos los tiempos, porque las 7 iglesias representan todos los tiempos de la iglesia cristiana. Él no es que fundó la iglesia y se fue. No, Él está allí acompañando a la iglesia, tiene pleno control de su iglesia y tiene control también de tu vida. Porque nosotros individualmente somos la iglesia de Dios y colectivamente somos la iglesia de Dios. Nosotros somos la iglesia de Dios. Por lo tanto, el Señor tiene el control y debemos confiar en Él, porque Él nos va a acompañar. De hecho, Él allí en Mateo 28:20 dice algo muy interesante: he aquí, yo estoy, no que yo estaré o que yo estuve presente, yo estoy en este momento. El Señor está con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Por lo tanto, tenemos que confiar en el Señor, que el Señor nos está acompañando siempre. ¿Y el Espíritu Santo nos acompaña también? Sí, porque si nosotros vamos a ver el versículo 4 del capítulo 1 de Apocalipsis, vamos a leer allí una frase que dice: y de los 7 espíritus que están delante del trono. ¿Cómo? ¿7 espíritus? No era uno. ¿Hay 7 Espíritus Santos o hay uno solo? Aquí dice: y los 7 espíritus que están delante del trono. El Espíritu Santo es uno. Lo que está haciendo referencia aquí, como está el candelabro, que tiene 7 lámparas, habla del número 7, porque además el número 7 es el número de Dios, es la perfección. Pero en realidad lo que está diciendo es que el Espíritu Santo también acompaña a la iglesia en los 7 periodos que la iglesia cristiana ha pasado y está pasando. No hay 7 espíritus, hay un solo Espíritu Santo. Así que cuando tú escuchas esas críticas que hacen a veces de la iglesia, mucha gente por ahí dice: no, que en aquella iglesia hay mucho pecado, que aquella iglesia es como muy liberal, que hacen esto, que hacen aquello, que aquí, que esa iglesia se va a perder, y comienzan una serie de críticas. Y
yo le respondo, ¿quién fundó la iglesia? ¿Quién está en control de la iglesia? Cristo Jesús. Y hay un versículo poderoso en Mateo 16, versículo 18, cuando Cristo le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca, señalándose él mismo, edificaré mi iglesia. Y cuando Pablo dice, ¿y la roca quién es? Cristo. Porque hay otras teorías por ahí que dicen que esa roca no era Cristo, sino Pedro. Pero hay que leer esto dentro del contexto para ver que la roca siempre ha sido Cristo Jesús. Entonces, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y aquí viene lo bueno, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Es palabra de Dios. Nos puede parecer a nosotros que la iglesia se va a perder, se va a caer, se va a desaparecer. No. Dios tiene el control. Dios la ha fundado y Dios la acompaña hasta el fin del mundo. Por lo tanto, no tenemos que temer. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte como parte de la iglesia en el presente, ahora. Y para esta hora tú has sido llamado. Tú eres luz. Tú te tienes que ocupar de que esa luz funcione. En el santuario terrenal, interesante, porque el pecador que estaba en el campamento venía hasta el atrio nada más. Y allí en el altar de sacrificio ofrecía un corderito, un chivito, un palomita o lo que sea en sacrificio por el pecado. Distintos animales. Pero del altar del sacrificio en adelante, incluso entrando al lugar santo, solamente levitas y sacerdotes. No podía, la gente del pueblo no podía entrar. Y los que le hacían mantenimiento al candelero eran sacerdotes. Así que todo ese sistema estaba bien estructurado y bien documentado, porque había una ley, que era la ley ceremonial, donde estaba todo registrado allí, que solamente el sacerdote podía hacerle mantenimiento al candelero, como también el que oraba y ofrecía incienso en el incienso, los cambios de los panes también lo hacían sacerdotes. Todo eso estaba escrito como una ley. Y hay algo interesante que dice este libro. En el versículo 6 de Apocalipsis, capítulo 1, no me he salido del capítulo 1 en el sábado de hoy, pero ya para la próxima sí, vamos a ver otros temas de otros capítulos. En el versículo 6 de Apocalipsis dice allí que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes. Así que nosotros somos sacerdotes y sacerdotisas de Dios. Eso implica que nosotros, simbólicamente hablando, podemos entrar al lugar santo y hacerle mantenimiento a nuestro candelero. ¿Y qué cosa había que hacerle al candelero? Primero, colocarle aceite, porque el aceite se va consumiendo. Ese símbolo significa que nosotros debemos pedir la presencia del Espíritu Santo para que obre en nuestra vida constantemente. Porque si no es así, se apaga la luz, se apaga nuestra consagración, nuestro deseo de hacer las cosas de Dios, todo eso se apaga. O sea que tenemos que pedir la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Había que cambiarle la mecha de vez en cuando. ¿Qué significa eso para nosotros? Bueno, que nosotros debemos cambiar muchas cosas en nuestra vida. Cambiar nuestro carácter para que nuestro candelero ilumine como Dios quiere.
el sacerdote también, aparte de limpiar allí el platillo, había donde salía el fuego, porque se quemaba la mecha y saltaba pedacitos pequeños de carbón, entonces se llenaba alrededor, eso había que limpiarlo. Y el sacerdote cortaba la punta de la mecha para quitarle esa parte carbonizada de manera tal que diera mejor luz, porque si no daba una luz tenue. Y Dios no quiere que demos luz tenue, que demos una luz brillante. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el Señor? Que nosotros debemos cortar con muchas cosas en nuestra vida, relaciones con situaciones o con cosas, con personas que son piedra de tropiezo para nuestro crecimiento espiritual. Porque Dios quiere que tú seas la luz del mundo. Tú tienes un llamado. Y ese llamado es para que tú ilumines, para que tú te alimentes de Cristo, de su palabra, pero también que la comparta con aquellos que no la conocen. Y para eso, tú tienes que formarte tú bien, conocer bien de la palabra de Dios y dar, y lo que vayas a decirlo con mucho cuidado, porque a veces lo que decimos o le abre la puerta a la eternidad a una persona que está buscando de Dios, o se la cierra para siempre. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso, para que realmente podamos hacer la obra de Dios que Dios nos ha llamado a realizar. Toda persona que se convierte y es un genuino cristiano, pesa sobre su cabeza la responsabilidad de representar muy bien al Señor en este mundo. Eso no significa que es el Señor, no es el Señor. Nosotros reflejamos la luz de Cristo, representamos al pueblo de Dios aquí en la tierra, pero tenemos que hacer una buena representación, porque van a haber personas, y lo hay, de hecho lo hay, pero van a haber en gran cantidad personas que quieren buscar dónde está el pueblo de Dios, dónde está la iglesia de Dios. Si nosotros nos iluminamos bien, entonces la persona va a ir a buscar a ver dónde es que está la luz. Por eso tenemos la responsabilidad de que todo lo que hagamos, de que todo lo que digamos y todo lo que pensemos lo hagamos para la honra y gloria de nuestro Dios. Que la bendición de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo permanezca siempre en cada uno de nosotros.